Bueno, la semana pasada estuvimos en Primera de Samuel y si no estuvo aquí voy a tratar de resumir un poco lo que hablamos, no todo, pero un poco. Y la semana pasada dijimos que el libro de Primera de Samuel marca, el libro de Primera de Samuel marca un periodo definido. Y ese periodo definido de Primera de Samuel incluye desde el nacimiento de Samuel, el profeta Samuel, que fue el último de los jueces de Israel, y termina Primera de Samuel con la muerte de Saúl, que fue el primer rey de Israel. ¿Ok? Y dijimos que ese periodo de tiempo cubre aproximadamente cubre aproximadamente 115 años. 115 años. Y dijimos, a ver si alguien se acuerda, ¿cuál es el mensaje central de Primera de Samuel? A ver si alguien se acuerda, el mensaje central. Ajá. Así es. Nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Y les hablé del principio, ¿se acuerdan del principio deuteronomista? La palabra de domingo estaba difícil, pero eso habla de una teología muy importante que se encuentra en estos libros históricos que lo mencionamos, que es la teología de la retribución, ¿verdad? Dijimos la teología de la retribución, ¿qué significa eso? El principio deuteronomista, y aquí cuando hablamos de la teología de la retribución, ¿de qué se trata eso? A los desobedientes, exacto, eso es. Ese es el principio deuteronomista, o la teología de la retribución. Dice que si tú obedeces a Dios, estarás bendecido. Y si desobedeces a Dios, vendrán maldiciones sobre ti. Eso no me lo invento yo, eso no es mi teología. Eso está en la palabra y sale del libro de Deuteronomio, ¿verdad? En base al pacto mosaico. O sea, si ustedes obedecen mis leyes, las bendiciones las tendrán, y si no, pues estarán maldecidos. Y estos libros que dijimos entonces, los libros históricos dentro de la historia deuteronomista, que comienza con Josué, Jueces, Samuel y Reyes, todos esos libros utilizan las historias dentro de esos libros para mostrarle a la gente cómo ese principio se ve aplicado en la vida. Cómo se ve realizado en la vida. O sea, y lo dijimos, ¿verdad? Josué, cuando el pueblo de Israel en Josué conquista Jericó, conquistó, que esa es la bendición, ¿verdad? La bendición es que las cosas le fueron bien en la conquista. ¿Por qué? Porque obedecieron a Dios. Y después con el pecado de Acán, cuando Acán se quedó con parte del botín, ¿qué pasa? Hubo maldición sobre el pueblo. Y ahí se ve el principio deuteronomista aplicado en la vida, y por ahí usted puede seguir en los Jueces el ciclo del pecado, se ve el principio. En Primera de Samuel lo dijimos, ¿verdad? Que también se ve en la vida de Saúl. Momento que Saúl desobedece a Dios, va hacia abajo, y lo mismo con la vida de David, que hoy vamos a ver un poco más en detalle eso. Pero lo que quiero que entienda sobre este principio deuteronomista, este principio que se ve aplicado a través de estas historias, es número uno, que esto es una verdad general. No es una ley universal. Y hay una diferencia, porque un principio, una verdad general, quiere decir que se aplica la mayoría de las veces. ¿Sí o no? Pero siempre hay excepciones a esas verdades y a esos principios.
Y eso es también el principio deuteronomista, es un principio, una verdad general que se aplica la mayoría de las veces, pero en ocasiones hay excepciones a la regla en la vida real. No todo el mundo que se enferma, no todo el mundo que las cosas le van mal, no todo el mundo que fracasa quiere decir que están en desobediencia a Dios. Hay excepciones al caso. Y la palabra nos enseña eso con Job. Job es un caso donde nos muestra la excepción a eso. Pero entienda esto, el mensaje central de 1 Samuel es que nuestras decisiones determinan nuestro futuro, y esto se basa en lo que dijimos, que es el hecho de que el pueblo demandó a un rey, ¿verdad? Y escogió menos de lo que Dios quería para ellos. El pueblo demanda a un rey en 1 Samuel, y al demandar un rey, ellos estaban decidiendo recibir algo menos de lo que Dios quería para ellos. ¿Por qué? Porque Dios quería seguir siendo su rey. El pueblo de Israel era una teocracia, o sea, que el rey del pueblo no era un hombre, era Dios. Y Dios utilizaba profetas como Moisés, como usó a Moisés, ¿verdad? Profetas como utilizó también, aquí vemos a Samuel y los demás jueces que pasaron por la historia de Israel, como hombres que eran líderes del pueblo, pero no eran los reyes del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios era el rey de ellos. La intención de Dios era seguir siendo el rey, pero el pueblo no quiso eso. Y cuando escoge y demanda que quieren un rey, lo que estaban haciendo era pidiendo o viviendo o decidiendo vivir en un estado muy más bajo y mucho menos de lo que Dios quería para ellos. Y la realidad es que esto nos pasa a muchos de nosotros en nuestra vida también. Muchos de nosotros en ocasiones, porque no queremos las cosas como Dios las quiere para nosotros, nos conformamos y pedimos cosas que no son las que Dios necesariamente quiere para nosotros. Y al final vemos que son nuestras decisiones las que determinan nuestro futuro. Entonces, cuando el pueblo le demanda a un rey, le dice a Samuel, alguien que busque 1 Samuel capítulo 8, verso 5. Le dice a Samuel algo específico. 1 Samuel capítulo 8, verso 5, el primero que lo tenga puede leerlo. Estamos en primera de Samuel, todavía estoy poniendo el fundamento, esta es la introducción nada más, antes de llegar a 2 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 8, verso 5. Sigue, lee el 6 y el 7 también. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos guste. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. O sea, Samuel lo tomó personal. Él pensó que lo estaban rechazando a él. Pero Dios le dice, no es a ti que te están rechazando, es a mí que me están rechazando. Porque yo soy el rey de ellos. Y no me quieren a mí como su rey. Y por lo tanto vemos que ellos demandan y le dicen a él, danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las demás naciones, así también nosotros lo queremos. Entonces Israel quiso un rey como las otras naciones. ¿Y qué hizo Dios? Le concedió su petición. Le concedió su petición. Ahora voy a decir algo. Aquí hay una gran lección. Para todos nosotros,
Y esto se aplica hoy en día también. Y la lección en todo esto es que nosotros podemos tener lo bueno de Dios o podemos tener lo mejor de Dios. Podemos estar en la voluntad directa de Dios o podemos estar en la voluntad permisiva de Dios. Pero de cualquier manera, dentro de la voluntad de Dios hay libertad para nosotros poder tomar decisiones en la vida. Podemos estar dentro de la voluntad directa de Dios o permisiva de Dios. Y simplemente porque estemos en la voluntad permisiva de Dios no quiere decir que eso es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Dios simplemente lo permite porque somos cabezones. Porque somos duros de corazón. Porque a veces no queremos lo mejor que Dios tiene para nosotros. Entonces, simplemente porque Dios lo permita dentro de su voluntad no quiere decir de que es lo mejor para nosotros. Y eso lo vemos aquí en este caso. El ellos tener un rey como las demás naciones, Dios se lo concedió. Pero no era la voluntad directa o perfecta de Dios para ellos. La voluntad perfecta de Dios para ellos era que Dios siguiera siendo su rey. ¿Están conmigo? Entonces, es importante entender esto. Nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Y ahora Saúl, lo vemos en la historia, Saúl fue escogido para ser el primer rey de Israel y fue ungido por Samuel. Pero todos sabemos la historia. Si usted ha ido leyendo a través de estos estudios, sus Biblias también y las historias, porque aquí no tenemos el tiempo para entrar en los detalles, usted sabe que él desobedeció a Dios. Y su decadencia dentro de su reinado comenzó después de esa desobediencia a Dios, en el capítulo 13. Y quiero que usted mire esto bien, porque hay cosas que hoy vamos a mirar dentro de la historia para que usted lo pueda ver con sus propios ojos si no lo ha leído. Primera de Samuel, seguimos en Primera de Samuel, estoy poniendo el fundamento, ¿está conmigo? Amén. Primera de Samuel, capítulo 13, del verso 12 al 14. Alguien que lo lea. Primera de Samuel 13, del verso 12 al 14. Y sí, ¿hasta dónde leíste ahí? Dale, sigue al 14. ¿Terminaste? No. Muy bien. Perfecto. Entonces vemos aquí la transición, ¿verdad? O mejor dicho, vemos el momento en el cual comienza la decadencia de Saúl por su desobediencia. Saúl desobedece a Dios, no espera para ofrecer el holocausto, se desesperó. No pudo esperar a Samuel y quiso hacer las cosas a su manera en vez de a la manera de Dios. Y al hacer eso, Dios entonces pronuncia un juicio sobre su vida que es bastante severo. Es fuerte, eso es fuerte. Y le dijo: de ti y de tu casa quito el reinado. Ya, si hubieses obedecido, le dijo Samuel, hubieses tenido un reinado
permanente. Pero por desobedecer ahora se te quitará y Dios escogerá a un hombre conforme a su corazón. Y aquí es donde entramos en la primera discusión de grupo. ¿Por qué creen que Dios escogió a ese hombre conforme al corazón de Dios? Todos sabemos es David. ¿Por qué creen que Dios escogió a David como rey? ¿Por qué creen? En grupo, esto lo van a hacer en grupo. Van a dividirse en sus grupitos y van a contestar esa pregunta en base a esto que está pasando. ¿Por qué Dios no simplemente le dio el reinado al próximo en línea de la misma familia de Saúl, sino que escogió a otro para que fuera el rey? ¿Por qué escogió a David como rey? Tienen 3 minutos. ¿Por qué fue que Dios escogió a David como rey? Ahora, le voy a decir esto. Normalmente el sucesor de un rey es el hijo del rey, ¿verdad? Viene siendo descendencia, familia del rey. Y eso era una norma en estos tiempos, era una norma que se conocía en las naciones y se conocía aún ahora que ellos le habían pedido un rey, como las demás naciones que también ya tenían rey. Eso era una norma, así era que funcionaba la sucesión del reinado. Pasaba de padre a hijo y por ahí seguía en la descendencia familiar. Cuando entonces ahora Dios le dice a él que no permanecerá el reinado en su casa, pero que ahora Dios escogerá a uno de acuerdo al corazón de él. Esto es clave porque todos hemos escuchado, ¿verdad?, el hablar de David como el hombre que tiene el corazón de acuerdo a Dios, y todos queremos ese corazón, ¿verdad? Pero lo que quiere decir esto, cuando dice que fue un hombre conforme a su corazón, quiere decir que en lugar de que fuera el hijo de Saúl, el próximo rey de Israel, Dios escogió a David. Eso es lo que quiere decir básicamente. Un hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir que en lugar de que el hijo de Saúl fuera el próximo rey de Israel, Dios lo escogió al próximo rey de Israel. Debería haber sido el hijo de Saúl. Ya estaba determinado. Dios no tenía que escogerlo, ya está determinado, sigue en la línea. Pero por desobedecer, ahora Dios dice, voy a escoger yo. Y el decir que es un hombre conforme a mi corazón, eso es lo que está diciendo. Esa frase, conforme al corazón de Dios, no necesariamente significa que David, en este caso David, fuera un rey que compartiera las prioridades o la manera de pensar de Dios, como muchos de nosotros pensamos. El hombre conforme al corazón de Dios es porque él tenía las prioridades de David y la manera de David pensar era de acuerdo a la manera de Dios. No. Simplemente esa frase, conforme a su corazón, identifica a David como el rey que Dios eligió personalmente y con quien Dios, en este caso, hace un compromiso. Dios dijo, lo voy a escoger yo. Y con él yo voy a hacer un compromiso. Yo voy a hacer un pacto con él. Entonces David es el escogido de Dios y no el hijo de Saúl. Y David fue el escogido de Dios de una manera también, si lo comparamos con Saúl, porque Saúl fue escogido por Dios, ¿verdad? Nos dice Samuel, en primera de Samuel, que Dios escogió a Saúl para que fuera el que reinara. Pero la diferencia es que David fue el escogido de Dios de una manera que Saúl, quien fue dado en respuesta a la demanda del pueblo, no lo fue. O sea, fue como que Dios accedió cuando el pueblo demandó un rey. Dios accedió y le dijo, ustedes quieren un rey, pues aquí lo tienen. Pero no fue de la manera que Dios lo quiso. Y ahora con David Dios dice, ahora va a ser de mi manera. Y ahora el que va a reinar sobre ustedes va a ser el que yo escojo. Es mi decisión en este caso. Y por eso David termina siendo el escogido por Dios para ser el sucesor
de Saúl y no un hijo de Saúl. Entonces, Primera de Samuel termina trágicamente y tristemente con la muerte de Saúl. Porque Saúl, en su decadencia, después de la desobediencia, termina cometiendo suicidio. Se termina quitando la vida. Y ahí termina Primera de Samuel y ahora vamos a Segunda de Samuel, donde finalmente, ahora cuando nosotros entramos en Segunda de Samuel, ahora continuamos con el ascenso de David al trono como el próximo rey de Israel. David, ya desde Primera de Samuel, aunque todavía no había sido coronado rey, había sido ungido rey. Y vemos que la vida de David va en ascenso, ¿verdad? David va obteniendo grandes victorias en las batallas y el pueblo va reconociendo esa capacidad que David tiene. A través de las grandes victorias que él obtiene, el pueblo va reconociendo que David tiene, oye, espera, ese muchacho tiene habilidad para ser rey. Y vemos el ascenso mientras Saúl iba decayendo, David iba subiendo. ¿Por qué? Principio deuteronomista. Porque la desobediencia lleva a la maldición y la obediencia lleva a la bendición. ¡Wow! Primera de Samuel. Entonces termina con esa muerte trágica de Saúl y ahora en Segunda de Samuel se continúa el ascenso de David, ascendiendo por la obediencia de él y la fidelidad de él a Dios. Va ascendiendo, va caminando en la bendición de Dios y el favor de Dios hasta que finalmente llega al trono como rey de Israel. Y es coronado dentro de la historia y el libro, es coronado como rey de todo Israel en Segunda de Samuel capítulo 5 del verso 1 al 5. ¿Alguien que pueda leer Segunda de Samuel capítulo 5 del verso 1 al 5 para que veamos esto? Perdón, dale, gozo. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y no lo volvías a traer. No lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel. Muy bien, thank you. Entonces vemos aquí ahora que David pasa de ser un joven pastor de ovejas a ser un gran rey de una nación. Pero sin embargo, escuche bien, aunque tuvo grandes victorias, su vida también fue marcada por errores y sufrimientos. David no fue un hombre perfecto. Y por eso es que no podemos definir a un hombre de acuerdo al corazón de Dios como el hombre que tiene los pensamientos de Dios y camina de acuerdo a la manera de Dios como David, porque David no lo tenía eso. David era un hombre de carne y hueso como cualquier otro que también tenía sus faltas y cometió sus errores. Aún a pesar de las grandes victorias que tuvo en su vida también fue marcada por errores, sufrimiento. Lea Segunda de Samuel si no lo sabe, para que vea todo lo que David tuvo que enfrentar y vivir también el sufrimiento que tuvo que pasar. Y ahora en Segunda de Samuel, en esta lección de Segunda de Samuel, veremos cómo su historia, la historia de David nos enseña
la importancia de la obediencia y la consecuencia del pecado. Nos enseña la historia esa importancia que hemos dicho ya, de acuerdo al principio deuteronomista, la importancia de la obediencia y las consecuencias del pecado. Y ahora en segunda de Samuel, entonces, el mensaje central de esta parte del libro, de su segunda parte del libro, el mensaje central del libro viene siendo: los triunfos se vuelven problemas debido al pecado. Los triunfos se vuelven problemas debido al pecado. En otras palabras, el pecado convirtió los triunfos de David en problemas. Lo convirtió en problemas. Si lo puedo decir de otra manera, se lo diría así: las mayores victorias de David se convirtieron en dolorosos problemas por causa del pecado. O podemos decirlo más simple: el pecado convirtió las victorias de David en problemas. Y esto nos muestra a nosotros hoy, si vamos a aplicar algo de esto en nuestra vida, nos muestra que la desobediencia todavía, aún hoy, la desobediencia a Dios trae consecuencias graves. La desobediencia a Dios trae consecuencias graves. Desobedecer a Dios trae consecuencias. Y muchos de nosotros estamos aquí hoy. Y si nos ponemos a pensar en tantas de las decisiones que hemos tomado antes de llegar al punto en donde nos encontramos, tenemos que aceptar esto como realidad. Muchas de las consecuencias que hoy enfrentamos o los problemas que hoy tenemos son por causa de desobediencia. No estoy diciendo todo, acuérdense, siempre hay excepciones a este principio, hay excepciones. Pero podemos admitir hoy que sí, la mayoría de las veces hemos sido nosotros mismos que hemos cometido errores, hemos tomado malas decisiones y esas malas decisiones nos han llevado a experimentar los problemas que enfrentamos en la vida en el momento que estamos viviendo. Entonces, de acuerdo a ese tema central, se estructura y se divide el libro de Segunda de Samuel en dos partes. De acuerdo a ese tema central, se estructura y se divide el libro de Segunda de Samuel en dos partes. La primera parte, que es del capítulo 1 al 12, lleva el tema a los triunfos de David. Esa es la primera parte de Segunda de Samuel. El libro se divide en dos partes. La primera parte son los triunfos de David. Otra vez seguimos en base al principio deuteronomista. Los triunfos de David, cuando David está triunfando es porque está obedeciendo. Y la segunda parte es del capítulo 13 al 24 de Segunda de Samuel, la cual lleva el tema los problemas de David. Y yo creo que nosotros pudiéramos dividir nuestra vida así también, en esas dos partes: los triunfos y los problemas. La realidad es que a veces las dos partes en nuestra vida no se dividen tan lindos como en un libro, sino que están mezclados. Los triunfos con los problemas. A veces en nuestra vida, mientras estamos experimentando buenas etapas, a la misma vez estamos experimentando en otras áreas de nuestra vida problemas. ¿Sí o no? Hay ciertas áreas en nuestra vida donde las cosas nos van bien, pero hay otras áreas donde nos van a bajar.
Pero quiero que vea esto porque cuando usted le toque leer 2 de Samuel, y es lo que nosotros estamos tratando de lograr a través de estas clases, es de que cuando usted vaya a leer, usted pueda entender mejor lo que está leyendo, encajar dentro de la historia de lo que se está hablando. Y aquí tiene que entender esto. El libro se divide en estas dos partes, los triunfos de David y los problemas de David. ¿Está bien? Ahora, en esta primera parte del reinado de David, de los triunfos de David, podemos ver en el capítulo 1 al 4 que David no comenzó a reinar sobre todo Israel. David solamente comenzó a reinar sobre la tribu de Judá nada más. No sobre todo Israel, sino sobre solamente la tribu de Judá. Y esto es lo que se le llama al periodo de tiempo de guerra civil en la nación. Estaba dividida. Alguien que lea 2 de Samuel capítulo 2 del verso 8 al 11. 2 de Samuel capítulo 2 del verso 8 al 11. Entonces David no comenzó reinando sobre todo Israel, sino solamente sobre la tribu de Judá. Pregunta ahora una vez más en grupo. ¿Por qué creen que las demás tribus tardaron en aceptar a David como rey? ¿Por qué creen que las demás tribus tardaron en aceptar a David como rey? Divídanse en sus grupos, le voy a dar 3 minutos. Muy bien. Ahora, escuche bien, antes de contestarle eso y seguir con la clase, no se preocupe por llenar los blancos aquí, como le dije la semana pasada. Eso hágalo en su tiempo personal, en su casa. Lea la Biblia. Para eso es que estamos haciendo este estudio, para que usted pueda leer por su propia cuenta la Biblia. Y quiero que usted, leyendo, va a encontrar la respuesta. Amén. Así que no se me distraiga aquí buscando la respuesta. En caso, si no las pueden conseguir, más tarde en la semana o para el lunes le enviamos la respuesta para que las tenga. Pero por lo menos preste atención aquí ahora. ¿Por qué creen que las demás tribus tardaron en aceptar a David? Escuche bien. Se dice que el libro de Samuel, en general, 1 y 2 de Samuel, los dos, que el libro de Samuel funcionó como una defensa de David y su reinado. O sea, el propósito de haber escrito el libro, se dice que una de las razones por la cual se escribió 1 y 2 de Samuel fue como el tener o darle al pueblo una defensa de por qué David terminó siendo rey. O sea, el libro lo que está haciendo, si usted lo lee, se va a dar cuenta de esto, como que hace sentido. El libro lo que hace es que defiende a David de las acusaciones que lo más seguro se estaban levantando dentro de la nación, de que David usurpó de Saúl. Eso era una acusación que por ahí estaban dando. Otra, que mató a los herederos de Saúl. Era otra acusación que andaba por ahí. O que se convirtió en rey de manera ilegal. Eran cosas que se estaban, lo más seguro, hablando en la nación. Y el libro de Samuel, 1 y 2 de Samuel, responde a estas acusaciones. Porque lo que hace este libro es mostrar que David no usurpó el trono. David era popular con el pueblo. Lo vemos cuando lo leemos. Vemos también que lo defiende ante estas acusaciones, porque el libro nos muestra que las victorias de David en las batallas que tuvo, cuando las tuvo, en ellas demostró fidelidad a la nación, aun cuando todavía no era rey. En las batallas, cuando todavía no era rey, se mostró su lealtad a la nación de Israel. Y el libro demuestra que también David, a través de su vida, tenía la habilidad de ser rey. Y sobre todo, demuestra que fue Dios el que lo escogió y no fue él mismo que se escogió. Entonces,
el libro muestra que David no tomó el trono por la fuerza, pues David, cuando leemos la historia, David mostró ser paciente en el proceso de su vida y supo esperar a Dios. Y por lo tanto David no fue el responsable por la muerte de Saúl o de la casa de Saúl, o los de la casa de Saúl. Pero habían seguidores de Saúl y de la casa de Saúl que estaban en contra de David porque pensaban estas cosas que dijimos de él, pensaban esto de él. Y por lo tanto tardaron en aceptarlo como rey de todo Israel. ¿Se entiende eso? Pero eventualmente, cuando seguimos leyendo la historia, eventualmente se cumple el propósito de Dios en la vida de David. A pesar de lo que la gente dijera, a pesar de los que estuviesen en contra, eventualmente se cumplió el propósito de Dios y David terminó siendo rey de todo Israel, de acuerdo al diseño de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 5, del capítulo 5 al 11. Y esto, quiero que vea, esto es algo que Dios hace porque tenía un propósito mayor. Esto es algo que Dios hizo, lo dijimos. Cuando Saúl desobedeció, él dijo: escogeré a un hombre de acuerdo a mi corazón y lo estableceré ahí, y con él me comprometo y hago un pacto. Y lo hizo no porque David era especial o tenía algo lindo del corazón, lo hizo porque Dios es soberano sobre todo, y Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Y Dios escogió a David como pudo haber escogido a cualquiera, pero lo escogió a él para cumplir un propósito mayor. El propósito de establecer un pacto eterno en su pueblo. El propósito de establecer un pacto eterno en su pueblo. Alguien que lea 2 de Samuel capítulo 7, el verso 8 al 16. Segunda de Samuel 7, del 8 al 16. Entonces vemos que Dios establece un pacto con David. Y el pacto que Dios establece con David no era el pacto como el pacto mosaico, de acuerdo al principio deuteronomista. O sea, el pacto de Dios con David es un pacto de gracia y de misericordia. Porque le dice: aún si ustedes llegan a desobedecer, yo los voy a corregir como un padre corrige a sus hijos. Pero el reino jamás y nunca se apartará de tu casa. No porque tú seas bueno o porque obedezca, aunque eso es importante y lo debes de hacer. Pero aún si no lo hace, todavía mi pacto seguirá firme sobre tu vida y sobre tu casa. Y ese es el pacto mayor dentro del gran propósito de Dios que Dios quería establecer, no solamente con David, pero con el pueblo. Y no solamente con el pueblo, sino con la humanidad. Aquí el pacto Dios solamente lo estableció con David y su casa. Y podemos ver que este pacto marcaría la historia de Israel y el futuro de la humanidad. ¿Por qué? Porque este pacto es la base de la promesa mesiánica. Este pacto es la base, el fundamento de la promesa mesiánica. O sea, queriendo decir que Jesús viene siendo el cumplimiento de este pacto, siendo un rey que reinaría para siempre. Aleluya. Entonces, escuche bien,
el aspecto más importante del pacto que Dios establece con David es el aspecto del incondicional. El aspecto más importante del pacto que aquí ahora Dios establece con David es el aspecto de que el pacto es incondicional. Y eso es importante saberlo porque cuando comparamos el pacto mosaico con el davídico, vemos que existe una tensión. Pues el pacto mosaico tenía condiciones. Si obedecen, entonces. Pero el davídico, el pacto davídico no tenía condiciones. No tenía condiciones. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esas dos cosas? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo se relacionan estos dos pactos? Porque todavía es importante la obediencia a Dios, ¿sí o no? Pero a la misma vez es también importante entender la gracia de Dios. De la manera que se relacionan estos pactos, lo vemos cuando consideramos y miramos al pueblo cuando estuvo en cautiverio, en el exilio en Babilonia. Imagínese por un momento el pueblo de Israel ya después del periodo de los reyes, ¿verdad? Habiendo desobedecido a Dios, habiendo salido de Israel en exilio por su desobediencia, ¿verdad? Y están ahora, imagínese al pueblo fuera de su tierra, desterrados en Babilonia, destruidos, derrotados, fuera de la promesa y de la tierra prometida. Imagíneselos ahí. Y a estos que están allí, las nuevas generaciones que se van levantando allí, la pregunta para muchos de ellos sería: ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos en Babilonia y no en Israel? Y la respuesta a esa pregunta sería el pacto mosaico. Dice que fue por su desobediencia. Por eso están aquí. Por su desobediencia. Pero a la misma vez, y esto no lo podemos separar, mi hermano, escúchame bien porque esto es importante para nuestra vida hoy también. A la misma vez, el pacto davídico les ofrecía a esos mismos que estaban en Babilonia y se preguntaban por qué estamos aquí. La respuesta era porque desobedecieron el pacto mosaico. Ahora a la misma vez el pacto davídico les ofrecía a esas mismas personas esperanza de que estamos aquí por nuestra desobediencia, pero no te olvides que hay otro pacto que Dios estableció, y ese pacto es el pacto davídico, el pacto incondicional de Dios, sobre el cual en Él nosotros tenemos esperanza de que aunque ahora no estamos allá y las promesas de Dios todavía están por cumplirse, el pacto davídico nos dice que hay esperanza y que todavía Dios nos puede sacar de aquí para llevarnos allá. Las promesas de Dios se cumplirán de acuerdo al pacto de la gracia, de acuerdo al pacto incondicional. Entonces esa gente, el pueblo de Israel en Babilonia, se preguntaban por qué estamos aquí, o desobedecieron, de acuerdo al pacto mosaico. Pero a la misma vez el pacto davídico les ofrecía esperanza al pueblo exiliado de que un día regresarían a su tierra y Dios los restauraría. Y esto finalmente se cumple en Jesús. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Esto finalmente se cumple en Jesús, quien nos ofreció salvación eterna por su gracia. No por nuestra obediencia, por su gracia. Y dice la palabra: si nos arrepentimos de nuestros pecados y lo confesamos a Él como nuestro Señor,
seremos salvos también. Si ponemos nuestra fe en Él, entraremos dentro del pacto de la gracia de Dios para nuestra vida. Y aunque le fallemos a Dios, y aunque caigamos en el proceso, y aunque pequemos en nuestra vida, el Señor dice: mi gracia y mi misericordia es más grande que eso. Por eso fue que Dios lo estableció. Porque de otra manera no podíamos o no pudiéramos tener una relación con Dios. Entonces ahora entienda que esto no elimina las consecuencias del pecado. Pues dice la palabra, Dios disciplina a sus hijos y a los que ama. Y vemos en la historia de Segunda de Samuel y de la vida de David, cómo el pecado convirtió las victorias de David en problemas. Y eso nos acuerda que la desobediencia a Dios trae consecuencias. Y ahora esa es la sección de los triunfos de David. Pasamos a la sección de los problemas de David. Porque mientras estuvimos en los triunfos de David, lo que vimos fue David ascendiendo, ¿verdad? David ascendiendo al trono. Llegó al trono. Obediencia, trono, bendición. Pero luego vemos los problemas de David. David comete adulterio. La segunda parte de Segunda de Samuel, del capítulo 13 al 24. David comete adulterio. Trata de ocultarlo, matando. Y mata. Y el pecado como resultado, vemos que crece cuando no se confiesa. Lo vemos en la vida de David, que el pecado como resultado crece cuando no se confiesa. O sea, la Biblia tiene muchas enseñanzas. Hay tanto que podemos aprender si simplemente leyéramos la Biblia. Hay tantos dolores de cabeza que nos pudiéramos evitar si tan solo leyéramos la Biblia. Hay tantas cosas que pudiéramos aprender por revelación y no trituración si tan solo leyéramos la Biblia. El pecado no confesado lleva a las consecuencias y se ve cómo crece, ¿verdad? Ustedes saben la historia, yo no tengo que entrar en detalles de eso porque ustedes lo saben. Cómo va, ¿verdad? De el adulterio que lo comete y después está pensando en cómo ahora yo tapo esto. Y se inventa, lee la historia, es tremenda la historia. Dicho sea de paso, no la he visto, así que no estoy recomendando esta serie, pero salió una serie de David en Prime Video. No la he visto, no sé cómo sea, no sé si está de acuerdo a la Biblia, pero hay una serie, por si acaso le interesa ver algo, pero con cuidado, ¿verdad? Porque uno tiene que tomarlo todo con mucho cuidado cuando lo ve. Pero escuche, es una historia increíble, de la cual podemos aprender mucho. Y el pecado como resultado en la vida de David crece. ¿Por qué? Porque no se confesó. No se confesó. Y esto nos muestra de que nadie está exento de caer en pecado. Por eso miramos la vida de David. David cayó en pecado, era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, que quiere decir que Dios fue el que lo escogió. Dios hizo un pacto con él. Dios se comprometió con este hombre y con su casa. Pero vemos a la misma vez que David, por más habilidades que tenía y tantos triunfos que pudo obtener en la vida, y por tan fiel que fue al Señor y a la nación de Israel, aún así no estaba exento de pecado. Como ninguno de nosotros estamos exentos de pecado. Nadie está exento de caer en pecado. Y aprendemos que un pecado no confesado lleva a otros peores.
Pero entonces, ya para cerrar la historia, cuando finalmente David confiesa sus pecados y se arrepiente sinceramente, Dios lo perdona. Demostrando aquí que Dios es fiel a sus promesas. Y que lo que Dios prometió dentro del pacto que hizo con David, lo cumplió. Aun cuando David falló. Aun cuando David pecó. Aun cuando David lo ocultó. Por eso muchas personas se dicen, ¿y cuál es la diferencia entre David y Saúl? ¿Por qué fue que Dios perdonó a David y no perdonó a Saúl? Porque Dios hizo un pacto con David, no con Saúl. Y Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Porque Él es Dios. Y lo bueno es que podemos preguntarnos todo eso, pero ese mismo pacto que Dios hizo con David, hoy nosotros en ese pacto entramos también. Por medio de Jesucristo, gloria a Dios, que podemos decir que aun cuando nosotros le fallamos a Dios, y aun cuando nosotros pecamos, y aun cuando cometemos errores, y aun cuando nosotros, después de los triunfos que podemos obtener en la vida y vivir las cosas buenas de nuestra vida, aun cuando después de tener todo eso nos vemos fallando y terminando en problemas, aún Dios sigue diciendo, yo estoy contigo, no te dejaré, te sacaré, y si te arrepientes de tus pecados, te restauraré y te volveré a levantar otra vez. ¡Aleluya! ¿Podrá alguien decir gracias, Señor, por tu gracia, por tu fidelidad, por tu misericordia? Él es fiel a sus promesas, aun cuando nosotros no somos fieles. Entonces, finalmente David, después de todo lo que pasó, ustedes saben la historia, confiesa su pecado cuando es confrontado por el profeta. Y escribe muchos salmos, un salmo de acuerdo a el proceso que él vivió, ¿verdad?, en esa temporada. Pero David, escuche bien, se arrepintió sinceramente de su pecado. Y Dios lo restauró. Y Dios lo perdonó. Pero hay algo de lo cual tenemos que tener cuidado aquí y entender que es importante cuando lo miramos en la vida de David. Que aún después de que se arrepintió y después de que Dios lo perdonó y después de que Dios lo restauró, las consecuencias se mantuvieron. Y ahí es algo que yo digo, ouch. Señor, ayúdame. Porque las consecuencias, en muchas ocasiones, esto nos enseña que las consecuencias permanecen. Aún después de haber recibido el perdón de Dios y la restauración de Dios. Las consecuencias de nuestras malas decisiones todavía para algunos de nosotros nos persiguen hoy. ¿Podrá alguien decir amén a eso? Hay algunos que son cristianos, están en los caminos del Señor, pero cometieron errores, pecados, años atrás y todavía hoy los persiguen. Las consecuencias de esas decisiones los persiguen hoy. Porque las consecuencias son el resultado de la desobediencia. Aun cuando nos arrepentimos y somos perdonados y restaurados, a veces hay consecuencias que permanecen allí. Y lo vemos en la vida de David, que en la muerte, el hijo de David muere, los conflictos en su familia comienzan por generación a generación y la rebelión de su hijo Absalón se ve como un ejemplo de esas consecuencias. Y esto nos muestra cómo las malas decisiones afectan a las futuras generaciones y cómo nuestras decisiones determinan. ¿Están aquí? Y cómo nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Determinan nuestro futuro. Baje su rostro. Cierre sus ojos.